«Pon las manos al volante ahora mismo», llegó una orden tajante desde la carretera. El policía permanecía de pie junto al viento silbante, apuntando su arma de cañón corto directamente al parabrisas. La luz de los faros era intensa y la hierba junto a la carretera se mecía suavemente con el aliento de la noche. El conductor, un hombre mayor con una chaqueta militar raída, se quedó paralizado en la cabina, con una mano en el volante y la otra en el pecho, donde relucía una medalla militar. Solo una fina línea de brillo indicaba que se trataba de una condecoración bien merecida, pero el policía pareció no notarlo. «Baja la mano despacio», repitió el oficial, forzando la voz. «Intenta no hacer movimientos bruscos». El veterano arqueó las cejas y asintió. Retiró la mano del premio y puso ambas manos sobre el volante, intentando mantener la calma. Su rostro estaba demacrado, con rasgos afilados y profundas arrugas en las mejillas. El silencio absoluto a su alrededor le resultaba extraño. Ningún otro coche, ningún ruido de la ciudad. Solo la voz severa de un hombre armado y el canto de los insectos nocturnos. «Señor oficial», dijo el veterano en voz baja, «¿podría explicarme por qué me detuvieron?» «Cállate», interrumpió el policía, «y sal del coche». «Pero estaba conduciendo de regreso a casa», respondió el anciano con calma. «No me rompí nada». Las palabras se fueron apagando. El policía golpeó la capota con la palma de la mano, como para desahogar su tensión interior. «Dije que salieras. No es seguro. Tenías la mano demasiado cerca del bolsillo. Sal y mantén las manos a la vista». El conductor se desabrochó lentamente el cinturón de seguridad, abrió la puerta con calma y cruzó con cuidado el umbral de la cabina. En la penumbra era evidente que estaba erguido, sin que le temblaran las rodillas, a pesar del cañón que lo apuntaba. Su chaqueta era vieja, color caqui, con galones desgastados en los hombros y un pequeño emblema en el pecho. Cerca colgaba una pequeña placa metálica con el nombre David grabado. Sobre ella brillaba la medalla al valor, una medalla honorífica con un emblema sobre el fondo de una cinta. Por un instante, el veterano y el policía se quedaron uno frente al otro, rodeados por destellos de luna. El aire nocturno se hacía más denso. Parecía como si la tensión pudiera aplastar a la gente. El cañón del arma estaba cerca del rostro del anciano y parecía como si una palabra más pudiera causar un daño irreparable. «¿Tienes idea de quién soy?», preguntó el veterano con voz ronca, pero sin desafío. El policía permaneció impasible. «No me importa quién sea usted. Si hubiera obedecido inmediatamente, no habría habido necesidad de sacar el arma». El conductor frunció los labios y luego miró su premio. Una amarga comprensión cruzó por sus ojos. Todo su servicio pasado, todas sus hazañas en el extranjero, carecían de importancia en esta carretera. Respiró hondo y dijo, intentando hablar con educación pero con firmeza: «Soy veterano. Me otorgaron la medalla al valor por mi servicio a la patria. Su arma no es nueva para mí, pero, honorable oficial, no tengo intención de resistirme ni amenazarlo. ¿No debería haber alguna orden?». El policía dudó un segundo, quizá recordando su reglamento de servicio o preguntándose si debía dar un paso atrás, pero entonces volvió a apuntar con su arma. En Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Aquí no hables de premios. Haz lo que te dicen y no hagas preguntas. Las palabras salieron bruscamente y el veterano tragó saliva con dificultad. Hubo una breve pausa mientras ambos recuperaban el aliento. Una ráfaga de viento sopló repentinamente por la carretera desierta, como si hubiera rozado un rincón de la memoria de alguien. El veterano tosió en su puño y luego levantó la vista. «¿Puedo llamar al supervisor de turno? Probablemente no quieras complicaciones innecesarias. La historia apenas comienza. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete». El policía respiró hondo. «Aquí mando yo. No me asustes con tus rangos ni con historias del pasado. Apóyate en el coche. ¡Rápido!». El veterano cumplió la orden lentamente, con las manos apoyadas en el frío metal de la cabina.
El policía se acercó con cautela, mirando de vez en cuando hacia la carretera desierta. Toda la escena parecía extrañamente solitaria. El agente no tenía compañero ni transeúntes, solo esta extraña pareja, el policía armado y el anciano guerrero, que no cambió de postura ni siquiera bajó el arma. «Cubre la medalla», murmuró el policía, enfadado por el símbolo brillante. «No hace falta presumirla». El anciano suspiró, pero no discutió. Simplemente murmuró: «Sabe, oficial, no estoy solo. Mis amigos están cerca, aunque no estén aquí, pero no me cabe duda de que aparecerán pronto». El oficial sonrió con malicia. «No veo a nadie aquí. ¿A quién puedes llamar? Quizás a los vecinos con un palo. No me asustes con historias de amigos». El anciano permaneció en silencio, de pie en la misma posición, tocando la superficie de su coche con las palmas de las manos. Algo le daba vueltas en el pecho, quizá ira o resentimiento, pero se mantuvo firme, como si estuviera en un desfile de mando militar. Detrás, a lo lejos, unas luces tenues destellaron repentinamente. El policía se giró brevemente, alerta, frunció los labios escuchando, pero el camino era largo y no era fácil distinguir los faros en movimiento. Había una ligera sensación de amenaza proveniente de la nada. Sin embargo, el agente dejó atrás esos pensamientos, decidiendo que la oscuridad de la noche le estaba gastando una broma cruel. «Ponte de frente», ordenó, apuntando con su arma en la dirección correcta. «Y no intentes sacarme nada de los bolsillos». El veterano giró suavemente, con las piernas bien abiertas para mayor estabilidad y la mirada tranquila, aunque había cansancio en sus arrugas. «Está cometiendo un error, oficial. No me corresponde juzgar sus acciones, pero un poco más y se arrepentirá de haber tratado a un hombre que cumplió honestamente con su deber en un lugar donde usted ni siquiera ha estado». «Cállate. Ya lo dije. No hay necesidad de palabras innecesarias». Entonces, el agente se adelantó con la intención de registrar al detenido, pero en ese preciso instante, un motor empezó a rugir con más fuerza en algún punto de la carretera al acercarse a un tramo despejado. La silueta de un coche grande subía la cuesta, oculta por la oscuridad. El policía volvió a mirar hacia allí. El tiempo parecía haberse detenido y con él todos los sonidos. En ese momento, con una mirada fría, se dio cuenta de que se acercaba un coche de impresionante tamaño. De repente, se sintió incómodo. Apretó mecánicamente la pistola contra su cuerpo, intentando al mismo tiempo disimular su confusión. El veterano simplemente exhaló. «Tarde o temprano entenderás que no estoy solo». El policía frunció el ceño, mirando las luces que se acercaban y luego al veterano. La mano que sostenía el arma se crispó, como si quisiera retirar el cañón, pero no pudiera. Mientras tanto, el coche se hacía cada vez más visible en la oscuridad, avanzando lentamente hacia el arcén. El silencio se volvía ominoso e incluso el canto de los insectos parecía haberse apagado. Respirando hondo, el policía finalmente sisió furioso. «No te muevas y mantén las manos donde pueda verlas». El veterano permaneció de pie en silencio. Sus hombros seguían erguidos, su mirada fija y fría. Era como si estuviera lejos del temblor que solía apoderarse de los detenidos cuando les apuntaban con un arma. Sin embargo, el exmilitar sabía que cualquier movimiento en falso podía provocar un disparo y no iba a correr riesgos innecesarios. El coche se detuvo a un lado de la carretera, con los faros parcialmente iluminados por el tramo ventoso y desierto. La puerta del conductor se abrió y un hombre corpulento, vestido de civil, salió. Tenía unos 40 y tantos años, complexión robusta y movimientos refinados, todo lo cual indicaba entrenamiento militar. Detrás de él apareció otro hombre más alto, vestido con una chaqueta sencilla y vaqueros, pero con un porte radiantemente sencillo. Ambos intercambiaron miradas y luego avanzaron con cautela, mirando a su alrededor. «¿Qué pasa?», gritó el primero en voz baja mientras se acercaba. Su voz era tensa, pero no demasiado agresiva. Miró el arma que apuntaba al anciano. «¿Todo bien?». El policía levantó rápidamente la mano y les ordenó que se detuvieran.
No se acerquen más. Alto, dije. Esto es asunto de la policía. Váyanse. El hombre corpulento no se movió, pero tampoco intentó irse. Oficial, este es nuestro camarada. Veníamos de una reunión, vimos su coche y decidimos comprobar si necesitaba ayuda. ¿Por qué le apuntan con una pistola? La respuesta fue una orden abrupta. No necesita ayuda. Mantén la distancia. El segundo hombre que salió del coche suspiró, se acercó al primero y en tono sereno le dijo al policía: por favor, baje el arma, está asustando a un anciano. Si hay motivos para arrestarlo, explique qué hizo mal. El anciano dio medio paso a un lado, pero se quedó paralizado al oír al policía gritar: «Un centímetro más y te quedarás boca abajo. Aquí no voy a discutir órdenes». El exmilitar inhaló y exhaló con cuidado. El oficial estaba claramente nervioso y la situación se estaba volviendo crítica. El hombre corpulento que estaba un poco más adelante se giró a medias hacia su antiguo camarada. «David, ¿está todo bien? ¿Te han registrado? ¿Estás bien?» El anciano asintió. «Está a salvo, por ahora, pero el oficial no me deja decir ni una palabra». El policía se mordió ligeramente el labio, miró a ambos recién llegados y alzó la voz, intentando dar órdenes absolutas. «Pronto llegarán refuerzos. Espero que entiendan que no deben interferir con el trabajo de la policía estadounidense». El hombre no quiso seguir mis órdenes de inmediato. Considero su comportamiento sospechoso. Eso es todo. Con estas palabras, se acercó al oficial de la chaqueta militar y lo apretó contra la capucha, torciéndole el brazo. El veterano gruñó, pero no se resistió. Sus amigos, al ver la grosería, se pusieron tensos, pero no se lanzaron a la pelea. Solo volvieron a decir: «Baja la mano», dijo el corpulento, «no ha cometido ninguna infracción». El oficial permaneció sordo. «Mi jefe llegará ahora y solucionaremos esto. Y tú, regresa a tu coche». Los dos exmilitares intercambiaron una breve mirada y sin consultarse en voz alta retrocedieron unos pasos, pero no se marcharon. Permanecieron como observadores, listos para intervenir en cualquier momento si ocurría algo inaceptable. La carretera se estremeció con el sonido de otro motor. El viento aplastó la arena seca contra el asfalto y en una franja de luz tenue apareció un segundo todoterreno resoplando al detenerse junto al primero. 3 personas más bajaron casi simultáneamente, todas vestidas de civil, pero con un claro porte militar. A juzgar por su edad, todas tenían entre 40 y 50 años y en sus miradas se percibía una seriedad que parecía convertirse en un denominador común. El policía les apuntó con su arma. «¡Alto! Estoy de servicio. Quédense todos donde están». Nadie se movió, pero obviamente nadie iba a irse. Las preguntas silenciosas comenzaron de nuevo. «¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a David? Ese es su auto». «¡Bastardos!», sisió el oficial, aparentemente presintiendo que algo andaba mal, pero manteniéndose firme. «No permitiré que me asusten ni interfieran en mi arresto. Salgan antes de que sea demasiado tarde». El primero, corpulento, abrió la palma de la mano, mostrando que no tenía ningún arma, y le dijo en voz baja al veterano: «No tengas miedo de nada, estamos cerca». El anciano respondió brevemente: «Estoy tranquilo, gracias». El policía se puso aún más nervioso. La mano que sostenía el arma temblaba levemente y era evidente, pues la perspectiva de estar solo frente a un grupo de personas lo asustaba. Por otro lado, su agresividad solo aumentó, pues no quería retirarse. Las voces de los recién llegados también sonaban más firmes. «Oficial, sea razonable. El hombre ya tiene edad, es un veterano, tiene una medalla al valor. No hay razón para humillarlo», dijo uno de ellos, canoso, aunque de aspecto fuerte. «Esperemos a sus superiores y hablemos con calma». «¡Cállate!», gritó el policía, sin poder contenerse. Era evidente que no estaba acostumbrado a que tanta gente le exigiera una explicación a la vez. Dejó de prestar atención a la medalla. Solo le importaba mantener el control. En ese momento se oyó una sirena a lo lejos. El oficial pareció despertar. «Aquí viene mi turno, ahora los revisarán a todos y a él
dijo con la cabeza al anciano, lo arrestarán por insubordinación. Otro coche patrulla con luces giratorias en el techo se detuvo. La sirena se apagó, el coche se detuvo a cierta distancia y bajaron 2 policías. El primero era un agente corpulento y de expresión severa. El segundo era más joven, pero también se mantenía seguro, con la mano apoyada en la pistolera. ¿Qué pasa?, preguntó el oficial superior, observando la escena. Un veterano de pie junto al capó, con un arma apuntándole, y un pequeño grupo de civiles cerca de 2 camionetas. ¿Quién pidió refuerzos? El policía, aún con el arma en la mano, sintió alivio. Saludó a sus colegas con la cabeza y se hizo a un lado, dejando espacio para el oficial superior. «Soy Perry, pedí refuerzos». El detenido actuaba de forma sospechosa. No obedeció la orden de salir del coche inmediatamente y había mucha gente alrededor. Solicito que se procese el arresto y que todos sean interrogados. El oficial superior observó la situación con atención y luego miró al veterano canoso y su medalla. Incluso en la penumbra pudo distinguir la forma familiar de la condecoración. Había visto insignias similares en algunos de sus compañeros. La expresión del oficial se suavizó un poco, pero su voz permaneció fría. ¿Cuál fue la infracción específicamente? Perry entrecerró los ojos con picardía. Primero, el anciano se negó a mostrar sus documentos y luego salió del coche demasiado despacio. Además, se llevó la mano al pecho. Tenía motivos para sospechar que iba a sacar un arma. El oficial superior volvió su mirada hacia el veterano silencioso. ¿Dónde están sus documentos? En mi bolsillo. Quería sacarlos, pero tu amigo decidió que esa era una razón para apuntarme con un arma, respondió el hombre mayor con tono despreocupado, mirándolo directamente a los ojos. El policía más joven que llegó dio un paso adelante y quiso registrar al anciano, pero entonces uno de los exmilitares, el corpulento, se unió a la conversación. Se dirigió al oficial superior con severidad y seguridad. «Permítame intervenir. Permítame presentarme. Me llamo Robert, soy mayor de la Guardia Nacional. Aquí tiene mi identificación. No estoy de servicio ahora, pero tengo derecho a representar los intereses de mi colega si lo considero necesario». No infringió ninguna norma de tráfico y el propio agente Perry empezó a ser grosero desde el primer momento. El problema fue que nuestro veterano no salió del coche rápidamente, ya que un hombre de su edad se mueve con calma y puede volver a temer lesiones. Cuando Robert mencionó su rango y mostró el documento pertinente, el oficial superior entrecerró los ojos y se acercó para verlo mejor. Frunció el ceño, obviamente intentando comprender qué era exactamente lo que se le pedía que investigara. «Oficial Perry», dijo el oficial superior en voz baja, volviéndose hacia su colega, «¿está seguro de que hubo insubordinación y violación de la ley? Parece que estamos tratando con hombres respetuosos de la ley». «Todos fueron groseros conmigo», dijo Perry con brusquedad. «Ese viejo y alguien más tuve que amenazarlos con una pistola para que se portaran bien». El oficial superior dejó escapar un suspiro de cansancio. Se acercó al veterano y con apariencia de corrección le preguntó: «¿Puedo ver su documento, señor?». El anciano asintió sin hacer ningún movimiento brusco. Metió la mano en el bolsillo y le entregó su identificación. El oficial superior la tomó, miró el nombre, lo comparó con la fotografía y leyó: «David M». Tras un rápido vistazo, el oficial le devolvió el documento. «¿Tienes un arma contigo?», preguntó. «No, no lo sé. Iba conduciendo y no creí necesario armarme», respondió el veterano, todavía con calma, aunque con resentimiento en su tono. El oficial superior asintió y se volvió hacia Perry. «Creo que podemos prescindir de más medidas. Verá, tenemos aquí a un veterano con todas las de la ley para llevar una medalla. No representaba ninguna amenaza. Necesitamos averiguar por qué usó una coerción tan brutal». Perry se puso morado, tensando la mano que sostenía el arma. Era evidente que no podía soltarla. Claramente le faltaba autocontrol. Se estaba comportando de forma provocativa. «Miren la compañía que vino. Querían intimidarme». Los 3 soldados recién llegados intercambiaron miradas de disgusto, pero mantuvieron la calma.
Uno de ellos, un hombre alto de rasgos afilados, dijo en voz baja: «Nadie nos va a intimidar. Somos sus compañeros de armas. Eso es todo. No lo van a creer, pero estábamos cerca y reconocimos el coche de David. Lo vimos de pie en la oscuridad, apuntándole con su pistola y no pudimos alejarnos». El oficial superior inclinó la cabeza y, tras respirar hondo, miró a Perry a la cara. «Oficial, guarde el arma. Aún tenemos que determinar si el sospechoso tiene la culpa». Pero parece que no. El hombre simplemente conducía por la autopista y usted lo detuvo sin motivo aparente. No lo atacó ni intentó escapar. Perry dudó, pero ante la posibilidad de una sanción disciplinaria, bajó lentamente el arma y la guardó a regañadientes. «De acuerdo», dijo apretando los dientes, «pero espero no ser yo el responsable. Puedo mostrarle la grabación de la cámara del coche». «Por supuesto, entregaremos todos los materiales a la estación», aseguró el oficial superior. «Y ahora, ciudadanos, expliquen, ¿por qué se ha reunido un grupo tan grande junto a la carretera? ¿De dónde son?». Robert dio un paso al frente. «Todos servimos juntos, cada uno en momentos diferentes, pero en la misma unidad. David tiene una condecoración por valentía. Yo soy un oficial que ha recibido más de una. Somos varios, ciudadanos comunes ahora, pero hemos mantenido el contacto. Cuando alguno de nosotros está en apuros, intentamos ayudar». El oficial superior apartó la mirada y asintió con demasiada lentitud, asimilando la información. Para entonces, el segundo oficial del destacamento se había acercado al grupo. Sonrió con sorna, mirando discretamente a Perry, quien parecía arder de indignación. La pausa se alargó, interrumpida por el crujido de la grava bajo los pies. El veterano finalmente se incorporó y se frotó suavemente la mano sobre el hombro contra el que Perry lo había estado empujando. Su cabello gris brillaba a la luz de los faros. El oficial superior suavizó la voz. «Lamento si hubo un error, pero debe comprender que el oficial Perry actuó por iniciativa propia, creyendo ver peligro. A veces todos sospechamos demasiado, pero hay un protocolo y no hay motivo para detenerlo todavía». «Gracias», respondió David secamente. «Espero haber aclarado cualquier duda». Perry quiso decir algo mordaz, pero guardó silencio. Solo resopló con disgusto, lanzando miradas distraídas a todos. El oficial superior negó con la cabeza e hizo un gesto a su colega para que se hiciera a un lado y hablara con él. Los dos policías se alejaron unos pasos, susurrando. El grupo de veteranos también se apiñó, intercambiando comentarios en voz baja. Se oían fragmentos de frases. «Probablemente deberíamos llamar a Parker de nuevo. ¿Crees que tiene sentido dejar las cosas así? Lo importante es que David esté bien». Un minuto después, el oficial superior regresó al grupo de civiles. «Caballeros, no veo fundamento legal para más reclamos. Su amigo puede irse. Quizás tengan que presentarse en la comisaría y presentar una denuncia por uso excesivo de la fuerza. Pero eso es cosa suya. Si lo desean, tienen derecho a presentar una queja. Analizaremos si hubo uso excesivo de la fuerza». David, parpadeando con sus ojos cansados, preguntó: «¿Qué hay del arma con la que el oficial Perry me apuntó a la cara? Eso ya es un hecho, y todos lo vimos. Incluso esos pocos camaradas de allá pudieron grabarlo. Sería bueno que estos casos no se ignoraran». El oficial superior suspiró. «A nadie le interesan los escándalos, pero no puedo decir que Perry haya incumplido las instrucciones. Tenía derecho a sacar un arma si se sentía amenazado. Pero fue razonable. No me corresponde juzgarlo. Hay una investigación interna que investigará y tomará una decisión. Ahora insto a todos a que se retiren pacíficamente y no provoquen un conflicto». El veterano canoso le echó el brazo por encima del hombro a David, abrazándolo con ternura en un gesto de apoyo. «No buscamos conflicto oficial, pero es nuestro deber buscar justicia. Digámoslo así, nos iremos, pero solicitaremos una investigación oficial. Hay pruebas, la gente lo vio todo, no dejaremos a un camarada sin defensores». Los reunidos asienten uno tras otro, mostrando su conformidad con estas palabras. El oficial superior se irguió.
Lo entiendo todo. Les prometo que no ocultaremos ni un solo detalle en los informes. Quizás las autoridades los contacten y tomen declaración. Así que les pido que no se hagan ilusiones en la carretera. Robert añade: no habrá una actuación amateur, pero tengan la seguridad de que llegaremos hasta el final. No permitiremos que un veterano sea insultado impunemente. Una sombra de comprensión cruzó casi imperceptiblemente el rostro del oficial superior. Quizás había presenciado bastantes injusticias a lo largo de los años y estaba empezando a cansarse de tales situaciones. Asintió, hizo girar las llaves del coche patrulla entre los dedos y dijo en voz baja: «De acuerdo, sugiero que concluyamos esta inspección. Señor David, puede continuar su camino, pero tenga en cuenta que el oficial Perry podría pedirle al personal que haga una última comprobación». David miró al grupo de sus camaradas, listos para cubrirlo por cualquier lado. Suspiró profundamente y asintió con facilidad. «Me voy. Gracias a todos por confirmar mi inocencia, pero quiero saber qué esperar». El veterano canoso respondió: «Ahora tienes que ir tú mismo a la comisaría y redactar una declaración. No hay nada de militante en esto, es simplemente una orden. Iremos juntos y que cada uno confirme lo sucedido». El oficial Perry alzó repentinamente la voz, intentando salvar las apariencias. «Aún no se sabe quién tendrá razón. Escribiré en mi testimonio que se comportó agresivamente y se negó a obedecerme personalmente. No tiene refutación contra esto». «¿Por qué no?», resonó la voz tranquila pero firme del mayor Robert. «Mi video mostrará quién fue el agresivo. Varias personas aquí tienen testimonios similares. Todos vieron dónde estaba el arma y quién hizo la primera amenaza. Es poco probable que te salgas con la tuya como un héroe». Perry palideció, pero simplemente se encogió de hombros. «Bueno, ya veremos». El oficial superior miró a sus hombres y sus miradas volvieron a posarse en Perry, cuyo rostro reflejaba una feroz mezcla de irritación y humillación. Finalmente, el oficial superior dijo: «De acuerdo, que cada uno siga su camino. Y tú, Perry, ven conmigo. Presentaremos un informe. Espero que todo salga bien y sin incidentes». Se volvió hacia David. «Por favor, señor, tenga cuidado en el camino. Si quiere escribir una declaración, hágalo. Le doy mi palabra de que nadie interferirá». David movió los labios como si estuviera a punto de decir algo duro, pero luego lo pensó mejor. Tomó su chaqueta, se ajustó la medalla y dijo en voz baja: «Gracias, oficial. No soy enemigo de nadie, pero tengo honor y no puedo permitir que me humillen». Así terminó todo en la carretera. La tenue luz de los faros iluminaba los rostros de los presentes. Los policías, incluyendo a Perry, comenzaron a retirarse a sus coches. Los veteranos, lentamente y sin hacer ruido, rodearon a David, lo abrazaron por los hombros en señal de apoyo y se dirigieron a sus coches. «Suban a sus autos», les aconsejó el mayor Robert. «Iremos a la ciudad, buscaremos un sitio adecuado y haremos una declaración por escrito. Todo debe hacerse legalmente». El veterano se sentó al volante un poco inseguro. Al parecer, la tensión y la adrenalina habían empezado a disminuir y ahora el cansancio de la vejez se hacía notar. Pero sus compañeros no se quedaron atrás. Uno incluso se ofreció a sentarse en el asiento del copiloto para apoyarlo. David les indicó que se fueran. «No se preocupen, llegaré yo mismo. Gracias, chicos, por apoyarme». El hombre corpulento cerró de golpe la puerta de su coche y tras arrancar el motor, dijo: «No hay nada que agradecer. En aquel entonces hicimos un juramento de apoyarnos mutuamente y ahora esto apenas empieza. Esta historia no desaparecerá. Entonces descubrirán quién tiene razón y quién realmente usó fuerza innecesaria». Uno tras otro, los motores arrancaron. Las últimas luces de las patrullas desaparecieron de la carretera, alejándose hacia la ciudad. En el alma de cada uno de los veteranos, probablemente, no solo bullía la indignación, sino también la confianza. En su unidad, su fuerza, la injusticia no pasará desapercibida mientras permanezcan unidos. No fue un viaje largo, unas cuantas curvas y los coches salieron a una calle iluminada de un pequeño pueblo.
En la carretera principal había un edificio de policía de 2 plantas con un letrero viejo. Allí se dirigieron los amigos, decididos a no posponerlo. Era tarde, pero el turno de guardia debía aceptar declaraciones las 24 horas. David salió del coche y se ajustó la medalla en el pecho. La luz de la luna dio paso a las tenues linternas de la estación y la fuerza en sus movimientos pareció disminuir. El mayor Robert y los demás lo siguieron. Dentro de la recepción, un joven oficial de servicio se sentó y se puso de pie cortésmente al ver a un pequeño grupo de personas. «Buenas noches», dijo al notar la ropa diferente, pero los rostros igualmente serios. «¿Qué te pasó?». David se aclaró la garganta, miró a sus compañeros y luego volvió la vista hacia el oficial de turno. «Quiero hacer una declaración oficial. Eres nuevo, quizá no conozcas toda la historia, pero tu compañero de hace unos minutos en la carretera, usó la fuerza, apuntó con un arma y amenazó». El oficial de guardia asintió como si no hubiera oído nada sorprendente. «Rellene el formulario. Anotaré los datos en el registro. Describa brevemente las circunstancias del incidente. Indique qué dijo exactamente el oficial y si hubo testigos». «7 testigos», señaló Robert, señalando a sus compañeros, «y tengo una grabación de video. Lo proporcionaremos todo». El oficial de guardia inclinó la cabeza y metió una carpeta ajada con formularios. «Rellene este formulario. Si tiene información sobre el oficial, indíquela. Adjuntaremos los materiales más adelante». David tomó un bolígrafo, se sentó a una mesa estrecha y comenzó a escribir con cuidado su nombre y apellido, describiendo lo sucedido. Escribió las cartas con la misma concentración con la que, quizás, alguna vez redactó informes en las trincheras. Las páginas se cerraron de golpe. Sus compañeros, uno a uno, también recibieron hojas y escribieron lo que habían visto. Al poco rato se acercó el agente de observación nocturna, un hombre de mediana edad con bigote. Revisó los documentos, aclaró algunos detalles y dijo: «Le pasaremos todo al teniente mañana por la mañana. Normalmente, este tipo de situaciones las gestiona la inspección de quejas contra agentes del orden. Si necesitamos más información, le llamaremos». Robert hizo una pregunta aclaratoria. «¿Podemos esperar algún tipo de reacción en los próximos días?». «Por supuesto», respondió el oficial de observación. «En nuestro personal intentan no retrasar las inspecciones, sobre todo si todo está documentado. Además, dices que tienes una grabación de video. Sin duda, las revisarán a fondo». David se levantó vacilante de la silla. Tras firmar la solicitud, se la entregó al oficial de guardia. Suspiró y se irguió como si recuperara la fuerza interior. «Gracias. Espero que todo salga conforme a la ley». «No podía ser de otra manera», respondió con mesura el oficial de observación, aceptando las últimas líneas de la prueba escrita. Los veteranos salieron a la calle. El pueblo parecía tranquilo. Los faroles iluminaban la plaza desierta. El mayor Robert, mirando a los reunidos, sugirió en voz baja: «Ya es tarde. Vámonos a casa. Nos llamaremos mañana para ver si hemos recibido alguna respuesta, pero no me cabe duda de que seguiremos juntos». David asintió. «Gracias, amigos. No quería molestarlos, pero todo pasó muy rápido. Estaba seguro de que no me tratarían mal, pero resultó diferente». El veterano canoso se acercó a él. «Muchos han olvidado sus méritos y creen que su uniforme los justifica. No importa, les recordaremos que no se puede humillar a la gente sin razón, especialmente a quienes defendieron la patria». El viejo guerrero sonrió levemente y tocó su premio con la mano. «Me alegra intentarlo, pero por desgracia a algunos no les conmueve». «No es para tanto», concluyó Robert con firmeza. «Sabemos qué hacer». Unos minutos después, los coches de los veteranos se alejaron de la acera uno tras otro, abandonando lentamente la calle semivacía. David conducía solo, pero aún sentía el codo de sus compañeros de armas.
Una profunda sensación de seguridad le reconfortó el alma al recordar los duros años de servicio, cuando se protegían mutuamente de las balas y las desgracias. La noche se acercaba poco a poco. El horizonte apenas se aclaraba cuando el veterano llegó a su casa, una pequeña construcción de madera con un estrecho porche que olía a tiempo. Aparcó el coche junto a una vieja valla, apagó las luces y se sentó un rato en silencio, escuchando sus propios pensamientos. Su mano se posó automáticamente sobre la medalla, como para comprobar si estaba en su sitio. «No estoy solo», repitió en voz alta lo que ya había dicho en la carretera, y estas palabras le sonaron como una verdad importante. A la mañana siguiente, todo avanzaba más rápido de lo que muchos esperaban. La ciudad comenzó a revisar la solicitud del veterano. Al mismo tiempo, se hablaba en el departamento de policía de que el oficial Perry podría enfrentar medidas disciplinarias. Algunos altos mandos pensaron que, como Perry no tenía reparos en sacar su arma innecesariamente, habría muchas preguntas sobre él. Por orden del ansioso comandante, cuyo nombre no debía revelarse, se programó una investigación oficial. El mayor Robert fue llamado a la comisaría antes que los demás. Trajo una grabación hecha con su dispositivo portátil. La grabación fue mostrada al inspector. Este, mirando la pantalla en silencio, la rebobinó un par de veces, escuchando la voz áspera de Perry y comprobando que el veterano permanecía allí de pie sin mostrar agresividad. «Creo», comentó el inspector con sarcasmo después de observar, «que el oficial Perry tendrá que dar algunas explicaciones». Así comenzó un nuevo giro en la historia, y al mismo tiempo, David, sin saber aún los detalles, estaba sentado tranquilamente en su casa, mirando pensativo por la ventana. Sus leales amigos, capaces de participar en cualquier caso, ya estaban al tanto de los primeros avances en la investigación y todos estaban dispuestos a confirmar públicamente la culpabilidad de Perry. Desde fuera, parecía que una investigación rutinaria se convertiría en una investigación seria. La prensa, los tribunales, posiblemente comparecencias en audiencias. Sí, el anciano, que había logrado mantener su dignidad incluso a punta de pistola, ahora llamaba silenciosa pero confiadamente a las puertas de la justicia. Y detrás de él había personas que sabían lo que era el honor militar y la asistencia mutua. Perry, sin embargo, no se presentó a su turno a esa hora. Estaba esperando a que lo llamaran a la oficina, sintiendo que el suelo se le resbalaba. La ciudad es pequeña y estas noticias se propagan rápidamente y muchos creen que un hombre armado tiene su propia verdad. Pero cuando aparece un grupo tan unido de veteranos y con hechos documentados, no será fácil para el oficial. No había vuelta atrás. El enfrentamiento entre ellos parecía un choque entre el orgullo personal y la cruda realidad. Hombres fuertes que habían pasado juntos por más de un punto crítico no se rendirían. El honor de un camarada es su propio honor y conocían el sabor de la victoria. Así, los acontecimientos se encaminaron gradualmente hacia una gran reunión que se celebraría en el seno de organismos oficiales. Allí todo sería más serio y formal. Documentos, declaraciones juradas. Mientras tanto, el veterano David esperaba lentamente en su casa una llamada, recordando que la noche llena de amenazas ya había quedado atrás y que un nuevo día le traería a su destino la oportunidad de demostrar la verdad. Bueno, pensó, qué maravillosa es la vida. Antes defendía fronteras lejanas y ahora tiene que defenderse de su propio compatriota uniformado. Y aún así, seguía agradecido al destino por tener cerca a quienes conocían el valor de la hermandad. Después de todo, fue su oportuna intervención la que lo salvó de una situación peligrosa y humillante y le dio la oportunidad de restaurar la justicia. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con un susurro de discusión. Los rumores del incidente de la noche se extendieron rápidamente por la comisaría, el juzgado y el pequeño parque cerca del monumento a los héroes caídos. Los vecinos, acostumbrados a una vida mesurada, murmuraban sobre el comportamiento grosero del agente Perry y el hecho de que un veterano con una medalla al valor se encontrara en el centro de una historia desagradable.
El ambiente en el propio departamento de policía era tenso. El supervisor de turno, un hombre delgado de unos 50 años, estaba ocupado respondiendo llamadas de autoridades superiores. De vez en cuando repetía al teléfono: sí, estamos llevando a cabo una investigación. No puedo comentar los detalles hasta que estudiemos el material. Sí, la declaración ha sido aceptada. Con cada nueva llamada, la irritación crecía en sus ojos, aunque intentaba mostrarse reservado. Perry estaba sentado en una de las oficinas, pálido y hosco. Junto a él estaba un asesor legal joven, aún sin experiencia, asignado por el departamento para brindar apoyo básico. El asesor legal intentó explicarle con delicadeza qué derechos tenía Perry y qué podía esperar. Enumeró los puntos de los estatutos, señaló las sutilezas de las instrucciones de servicio y le recordó la necesidad de escribir una nota explicativa. Pero Perry, apretando los dientes, hizo una mueca. Todos se han aliado contra mí, soltó. ¿Por qué? Cumplía con mi deber. ¿A quién se lo tengo que demostrar ahora? Solo vieron un momento, no todo. El asesor legal se encogió de hombros. Entiendo, pero tenemos una declaración con documentos adjuntos. Dicen que uno de los veteranos tiene una grabación que muestra su comportamiento. Más precisamente, muestra la situación en la que le grita a un anciano apuntándole con un arma. Ni siquiera se movió, dijo Perry con tristeza. Pensé que estaba buscando su arma. Mire, agente, dijo el asesor legal con cautela. ¿Qué le hizo estar tan seguro? ¿Vio el arma? ¿La encontró durante el registro? No, admitió Perry a regañadientes. Pero fue un acto reflejo. ¿Reflejo? Puede que no parezca una explicación convincente. El trabajo policial requiere precisión y cuando se trata de usar armas debe haber una razón seria. Incluso los colegas preguntan qué motivó esa repentina grosería. Si resulta que te excediste en tu autoridad, me temo que las consecuencias podrían ser desagradables. Perry se recostó en su dura silla, frunciendo los labios con desagrado. No quería admitir su error. Sabía que todo esto podría afectar su carrera y siempre había soñado con ascender. Ahora existía la amenaza de una investigación interna e incluso el despido no parecía un resultado tan prometedor. Mientras tanto, el veterano David y sus amigos ya esperaban en la recepción del puesto de servicio. Llegaron sin hacer ruido, con ropa de diario, pero su presencia creó una atmósfera especial. El experimentado oficial de servicio comprendió de inmediato que no se retirarían hasta que se aclarara la situación. Sí, tenemos mucho trabajo, dijo el oficial de guardia al reconocerlos. ¿Le gustaría saber si hay alguna novedad sobre su solicitud? Así es, asintió Robert, ajustándose la manga de la chaqueta. Se abrirá oficialmente la investigación interna. Queremos proporcionar toda la información y seguir de cerca el progreso de la investigación. El oficial de guardia se encogió de hombros. Su declaración ha sido registrada. Solo soy el albacea, no decido, pero hay una inspección de derechos civiles que ha sido invitada a examinar el caso. Amigos, pueden llamarlos si lo desean y coordinar la entrega de la grabación. El teniente superior está en el lugar ahora mismo. Probablemente los llamará pronto para una conversación y formalizar todo según el protocolo. David, de pie a un lado, escuchaba atentamente. Sentía un ligero temblor en el cuerpo, pero no era debilidad, sino tensión residual tras los sucesos de la noche. En sus manos sostenía una carpeta ordenada con notas escritas, así como una fotografía de su condecoración, una copia del archivo militar. Estaba dispuesto a demostrar cada palabra que decía. Se oyeron pasos en el pasillo y un hombre con la insignia de teniente superior salió por la puerta. Era de estatura media, rasgos definidos y modales educados, lo cual se evidenció de inmediato en su forma de acercarse al grupo de veteranos. Buenas tardes, caballeros. Me llamo Henry. Estoy a cargo de la investigación preliminar de su denuncia. Les pido que me acompañen a mi oficina para una entrevista formal. El mayor Robert asintió, indicándoles a los demás que lo siguieran. Los tres entraron en una habitación pequeña pero luminosa con una mesa, algunas sillas y un viejo archivador. Henry señaló las sillas. «Siéntense. ¿Quién hablará primero?»
David y Robert intercambiaron miradas y el veterano mayor habló. «Buenas tardes, soy el hombre al que el oficial Perry le apuntó con un arma. Ya presenté una denuncia, pero estoy dispuesto a explicar los detalles. Tengo algunos anotados. Y también hay un video grabado por el camarada Robert. Me gustaría asegurarme de que nada de esto pase desapercibido». Henry sacó una libreta. «Por supuesto, describe la secuencia de los hechos, la hora y el lugar. Necesitamos datos precisos. La identidad del agente Perry ya está establecida. Se está comprobando la versión de abuso de poder y amenaza a la vida de un ciudadano». David comenzó con voz tranquila y serena. Conducía a casa tarde en la noche, no había infringido ninguna ley y conducía despacio. De repente vi un coche con luces intermitentes detrás de mí. Me detuve, saqué mis documentos con mucho cuidado y se los mostré a la gente. Sin embargo, empezó a comportarse con rudeza, gritando algo rápido, ordenándome que saliera del coche inmediatamente. Y luego, cuando dudé un segundo, agarró su arma. Me obligó a salir a la calle a punta de pistola y puse las manos en el capó. Le dije que era veterano y que tenía una condecoración militar. Pero el agente dijo que no le importaba. Siguió amenazándome, llamándome sin el debido respeto. Henry continuó tomando notas. ¿Has obedecido? David asintió. Obedecí todas las órdenes, pero tenía miedo, porque el arma estaba literalmente en mi cara. Al rato, llegaron mis compañeros de primera línea. Vieron que el oficial estaba nervioso y siguieron apuntándome, aunque no opongo resistencia. Sí, tenemos evidencia de que llegó un grupo de personas, también exmilitares. ¿Aparecieron por casualidad? Bueno, la verdad es que no. Pasamos mucho tiempo juntos, la verdad. Planeábamos volver de una reunión y estábamos cerca. Vimos mi coche parado y decidimos comprobar si todo estaba bien. El agente Perry se lo tomó muy mal. No dejaba hablar a nadie y les gritaba a todos que salieran. Hizo falta más policía para resolver la situación. Henry frunció el ceño. Ya veo. Ahora dime, ¿por qué decidiste que te estaban amenazando ilegalmente? David se ajustó el cuello de la camisa. Como no tenía arma, no me negué a obedecer. El oficial podría haberme pedido que le mostrara mis papeles antes de sacar el arma. Su vida no corría peligro. Soy un hombre de 67 años con una medalla al valor, que no es un arma, y, sobre todo, cuando llegaron mis amigos, debería haber seguido las reglas, no gritar y sacar un arma. Algunos de mis camaradas son oficiales retirados. Saben mejor cómo comportarse así. Pero Perry fue implacable. Henry dejó su cuaderno. Entiendo. Ahora me gustaría ver el vídeo. Robert, sentado a su lado, sacó su teléfono. Conectó el cable a la computadora del teniente. El departamento tenía una unidad de sistema normal y pronto apareció un video en la pantalla. Henry empezó a reproducir. Un tenso silencio se apoderó de la habitación. La grabación comenzó con una imagen oscilante de una carretera oscura y la intensa luz de los faros. Entonces se vislumbró claramente la silueta de David cerca de su coche, inclinado sobre el capó, y la figura de Perry con la mano extendida empuñando una pistola. Se oyó la voz del oficial, se oyeron las órdenes, la repetición. «¡Quieto!», dijo que no se moviera. Y todo esto acompañado de una evidente crudeza. Cuando el primer compañero de David apareció en el video, se escuchan sus palabras. ¿Por qué le apuntas a un anciano? Esto no está permitido. El oficial de la grabación respondió, «Quita las manos o dispararé». No había duda de que el arma apuntaba específicamente al anciano. Henry se quedó mirando la pantalla un momento y luego apagó la grabación. Se pasó la mano por la barbilla como asimilando lo que había visto. Esto es un discurso furioso, claramente irritado. ¿Habrá seguimiento cuando llegue la segunda patrulla? Sí, respondió Robert, solo que el final no está tan claro porque estaba distraído. Pero se pueden oír las frases de Perry, su voz, pero bajó el arma un poco después, cuando el oficial superior le dijo que parara. Henry apagó la computadora.
Quiero decir que la grabación ya sugiere brevemente la existencia de un comportamiento agresivo. Se realizará un examen técnico por separado. Tomaremos el testimonio del agente Perry y luego lo combinaremos todo. La inspección tomará una decisión. Robert habló con calma, conteniendo sus emociones. De acuerdo, siempre y cuando la investigación sea imparcial. Nosotros, por nuestra parte, estamos dispuestos a presentar cualquier material adicional y a comunicarnos con la investigación si es necesario. Entiendan que no se trata solo de mala educación, sino de que la gente se negó a respetar la dignidad humana. Creo que nuestra policía está para proteger a los ciudadanos, no para intimidar a los veteranos. Henry se encogió de hombros. Soy muy consciente de la gravedad de esto. No vamos a encubrir actos ilegales. Al mismo tiempo, no queremos acusar a nadie sin investigar. Por lo tanto, tendremos que escuchar a todas las partes. Le recomiendo que espere el resultado oficial. Si es necesario, se le citará para un interrogatorio más detallado. Ahora, espero que todo esté claro. David se levantó. Sí, lo entiendo. Lo importante es que esto no se alargue durante meses. Mi salud no me permite ir a consultorios sin parar. Henry lo miró con simpatía. Entiendo. Intentemos trabajar rápido. Tras pensarlo un momento, el mayor Robert añadió: el oficial Perry también podría decir que lo engañaron o que se equivocó. ¿No cree que intentará escabullirse? Soy una persona objetiva, respondió Henry secamente. Tenemos la cinta, tenemos las pruebas. Que Perry explique por qué usó la fuerza. El comité decidirá si fue excesiva. Ese fue el final de la conversación. El veterano y sus amigos salieron de la oficina con la sensación de que, aunque los habían tomado en serio, la batalla no había terminado. Los uniformados a veces se defendían mutuamente, pero el mayor Robert creía, con razón, que si se presentaban tales pruebas, todo sería examinado por autoridades estrictas y Perry tendría que responder por sus actos. Estaban de pie junto a las escaleras que conducían a la calle cuando otro conocido apareció por la esquina. Un hombre delgado de mirada intensa. Era su antiguo compañero llamado Alan, quien había venido a apoyar a David, pero llegaba un poco tarde. Al ver a sus amigos, aceleró el paso. «Intenté llamarte. Acabo de escaparme del trabajo», explicó, recuperando el aliento. «¿Qué tal?» «Entregamos el video y explicamos la situación de nuevo», respondió Robert con reserva. Henry, el teniente de mayor rango, nos tomó declaración. Alan miró rápidamente a David, como si buscara nuevas marcas de golpes o arañazos. «Bueno, gracias a Dios. ¿Y Perry, ahí mismo, cómo reaccionó?» «No lo hemos visto», dijo David en voz baja. «Está en otra oficina dando explicaciones. Todo está bajo el control de los oficiales de guardia y los inspectores internos. Veamos qué pasa ahora». Alan suspiró. «He oído rumores de que Perry es una persona difícil. Sus conocidos de la gerencia lo están protegiendo. ¿Estás preparado para la presión?» Robert frunció el ceño. No buscábamos una salida fácil, sobre todo porque tenemos pruebas y testimonios colectivos. Habrá presión, pero también tenemos a alguien a quien atraer. Nos une no solo la amistad, sino también conexiones comunes en organizaciones de veteranos. Así que, si lo consideramos necesario, también recurriremos a ellos. Y con razón, asintió Alan. Yo también soy miembro de la célula local de veteranos. Somos bastantes, si acaso, nadie permitirá que nadie te haga daño, David. Gracias, amigos. Espero que todo esto se resuelva pacíficamente, aunque las perspectivas son sombrías. Pero agradezco su apoyo, dijo el veterano, tocando el hombro de Alan en agradecimiento. Unos minutos después, bajaron las escaleras y salieron al exterior, donde el sol ya estaba alto. Luego, tuvieron que descansar, pues el ciclo de trámites judiciales y oficiales suele implicar una rutina de varios días.
pasó un día corto. Al día siguiente comenzaron a aparecer las primeras señales oficiales. La cúpula policial suspendió temporalmente a Perry de sus funciones durante la investigación. Para los vecinos, esto pareció una clara concesión a la presión de los veteranos, ya que no es frecuente que un agente sea suspendido de esta manera desde el principio sin esperar los resultados. Algunos colegas de Perry se indignaron, afirmando que todos pueden cometer errores y que esto constituye una violación de la presunción de inocencia. Pero las autoridades se mantuvieron firmes, citando pruebas irrefutables de la investigación inicial. Cuando el veterano David se enteró de la suspensión de Perry, no se sintió contento. «No me siento satisfecho», les dijo a sus amigos, «que haya una revisión objetiva. No intento vengarme de nadie. Lo único que me importa es que nadie más entre con un arma cuando no hay una amenaza real». Robert asintió. «Te entiendo. Sin embargo, esto ya es señal de que nuestra queja se toma en serio. Además, podemos atraer la atención de quienes están involucrados en reformas en el ámbito policial. Quizás encuentren fallas sistémicas o algo similar. Después de todo, no es solo Perry el que actúa así». David frunció el ceño sin entender las palabras sobre una posible reforma amplia y respondió: «Es cierto, estos casos no son raros, pero no me gustaría meterme en política. Me basta con que se haga justicia en este caso concreto para que quede claro, la gente no está indefensa, aunque lleve muchos años a cuestas». Esa noche se reunieron de nuevo en un pequeño café, un lugar tranquilo donde las personas mayores a veces tomaban té y conversaban sobre la vida. En una mesa, veteranos como David, Robert, un camarada canoso llamado Michael y otros 2 militares conversaban tranquilamente sobre las próximas audiencias. «Recibí una llamada de un abogado que conozco», dijo Michael, un hombre meticuloso con voz temblorosa. «Está dispuesto a trabajar en nuestro caso si lo contactamos formalmente. Dice que es posible presentar una demanda civil contra Perry. También mencionó posibles daños y perjuicios». David restó importancia. «No creo que quiera presentar una demanda civil. Lo importante es que Perry sea castigado conforme a la ley. No busco su dinero». «Por cierto, a veces esta es la única manera de que la gente comprenda la gravedad de la situación», replicó Michael. «Pero tú decides. Simplemente tenemos que informarte de las opciones que tienes». «Sí, lo entiendo», respondió el veterano en voz baja. «Los tiempos están cambiando. En mi época habríamos tenido que pasar por algo completamente diferente. Aquí existen otros instrumentos legales, pero es bueno que estemos en paz y no haya que demostrar nada a puñetazos». Sus interlocutores asintieron comprensivos. Se respiraba una tranquila determinación. Nadie dudaba de que el asunto debía resolverse. Al día siguiente, el departamento llamó a David para solicitarle que se presentara a una investigación más exhaustiva. Simultáneamente, se invitó a varios de sus compañeros. Se les pidió que se sometieran a interrogatorios individuales para que los investigadores pudieran comprobar que sus versiones coincidían y no había contradicciones. El mismo teniente Henry los recibió en la entrada y los condujo por el pasillo hasta una sala donde se encontraban 2 inspectores estrictos. Un hombre de unos 40 años, de mirada penetrante, y una mujer mayor con un peinado impecable y gafas finas. Se presentaron como autorizados para verificar infracciones oficiales. «Por favor, caballeros, tomen asiento», dijo la mujer. «Estamos grabando un registro de audio. Por favor, hablen por turnos, no se interrumpan. Empezaremos con el señor David y luego con sus colegas, uno por uno. Nuestro objetivo es obtener una visión completa del incidente y comprender lo que sucedió en el lugar de los hechos». David se sentó en una silla de espaldas a la gran pared, erguido, como si estuviera en un desfile militar. Los años no le habían quitado la costumbre de sentarse erguido, incluso cuando lo obligaban a hacerlo durante horas. El interrogador preguntó: «Describa exactamente cómo el oficial Perry sacó su arma. Rápido, en voz alta o de repente». El veterano, eligiendo sus palabras con cuidado, captó la esencia. De repente sonó una sirena.
En cuanto me detuve, me gritó que saliera y mantuviera las manos en alto. Le respondí que llevaba mis documentos, entonces ladró: «Pon las manos en el volante ya». Unos segundos después me di cuenta de que tenía una pistola en la mano. Es decir, ni siquiera intentó mirar mi licencia primero. Simplemente me ordenó y me mostró su arma de inmediato. En la oscuridad de la noche todo parecía amenazador. Se acercó y puso el cañón contra la ventanilla de mi coche. Seguí la orden, pero no tuve tiempo de explicarle claramente que quería sacar mi identificación del bolsillo. No me dio ninguna oportunidad. Los rostros de los inspectores reflejaban una intensa atención. El hombre continuó aclarando: «Le amenazó con dispararle en la cara». David respiró hondo. «Sí, dijo que si me movía me dispararían. No recuerdo las palabras exactas, pero eso fue lo que dijo: sal del coche o te disparo». Luego, cuando salí, me apuntó a la cabeza. Dijo: «No te muevas, hombre, o te disparo». La inspectora negó con la cabeza en silencio y tomó nota. Miró al mayor Robert y a los demás y preguntó: «¿Quiénes fueron los primeros en llegar y registrar lo que estaba sucediendo?» «Ese soy yo», dijo Robert. Cuando llegamos, empecé a filmar inmediatamente porque vi al policía apuntarle con un arma a nuestro amigo. Aunque no llevo uniforme, tengo una identificación de mayor en la Guardia Nacional. Intenté hablar con el oficial Perry, pero nos gritó que retrocediéramos y mantuvo el arma apuntada un buen rato. ¿Y después de eso llegó otra patrulla? Sí, unos minutos después, y solo cuando apareció el oficial superior, Perry dejó de inmovilizar a David contra el coche. Lo vimos todo con nuestros propios ojos. No teníamos armas, pero él actuó como si fuéramos un grupo de delincuentes armados. El inspector golpeó la mesa con el lápiz. «De acuerdo. Puede confirmar que el veterano no hizo ningún movimiento sospechoso, no se agarró el bolsillo ni amenazó a Perry». El camarada canoso, sentado a su lado, intervino con firmeza. «Lo confirmo. Estaba cerca, esperando a que Robert llegara. David simplemente se quedó allí con las manos en alto. Por supuesto, mostró su chaqueta y su medalla, pero no hizo ningún gesto agresivo. Conocemos a este hombre desde hace muchos años. No entrará en un conflicto a menos que se le obligue. Y esto ya es una clara provocación con armas». Los inspectores continuaron grabando el testimonio. Aproximadamente media hora después, cuando todos los veteranos habían hablado, la inspectora tuvo que hacer una pausa para limpiar la grabadora de las inserciones ruidosas. Tras una breve pausa técnica, se dirigió a David. Dice que está ofendido por las acciones del oficial, que las considera inaceptables y exige que rinda cuentas. ¿Es correcto? El veterano asintió. Sí, es cierto. Quiero que responda conforme a la ley y que se someta a un tribunal o, al menos, a una investigación oficial seria. No por venganza, pero es posible guardar silencio cuando una persona puede ser perseguida así solo por sospecha. Entiendo, asintió el inspector. Pronto tendremos noticias del propio agente Perry y compararemos sus declaraciones. Se ordenará un examen balístico, pero probablemente no sea necesario, ya que no hubo disparos. Sin embargo, estudiaremos las imágenes de la cámara de patrulla de Perry, así como la documentación de la oficina sobre las llamadas de esa noche. Después de todo esto, pasaremos la documentación a nuestro departamento, pero puedo decir que el caso quedará bajo la supervisión personal de superiores. Robert suspiró aliviado. Espero que esto no tarde mucho. Gracias por tu trabajo. Así terminó este largo procedimiento. Afuera, en la recepción, Henry se reunió con sus amigos. Bueno, espero que todo haya ido bien. Si tienen alguna aclaración sobre los hechos o recuerdan algún detalle, háganmelo saber. Mi oficina está abierta. Gracias, respondió David en voz baja. Sí, solo queremos justicia. Se separaron y cada uno siguió con sus asuntos. Pasaron varios días. La ciudad vivía con normalidad, pero se percibía cierta tensión en las conversaciones de los vecinos. En algún lugar cercano corrían rumores sobre si el veterano había hecho bien en presentar la denuncia y si sus compañeros de armas estaban presionando demasiado a la policía. Al fin y al cabo,
Perry probablemente también podría verse envuelto en una situación estresante en la carretera, pero la mayoría de los vecinos se inclinaban a pensar que apuntarle con un arma a un anciano sin motivo era inapropiado. A finales de esa semana, el departamento llamó a David para pedirle que asistiera a una reunión preliminar de la Comisión Policial Interna. Cuando el veterano llegó a la hora acordada, vio no solo a los inspectores, sino también al agente Perry, quien estaba sentado con su asesor legal y varios representantes del sindicato policial. La expresión de Perry se tornó aún más sombría al mirar a David, pero no dijo nada. La reunión fue presidida por un hombre corpulento con los delgados tirantes de un capitán. Se presentó brevemente mencionando que presidía esta comisión de servicio junto con la inspección de derechos civiles. En el orden del día se planteó la cuestión de si el oficial Perry había ejercido correctamente su autoridad oficial. El oficial superior que había acudido a ayudar la noche anterior también fue invitado a la sala, al igual que varios testigos veteranos, uno a la vez. Los hombres se sentaron alrededor de una mesa larga, como si estuvieran en una audiencia judicial. El capitán se aclaró la garganta. Por favor, silencio. Todos comprendemos la gravedad de esto. Empezaremos escuchando al oficial Perry explicar por qué sacó su arma antes de que podamos determinar la realidad de la amenaza. Perry se puso de pie con pesadez y miró a los presentes con el ceño fruncido. Yo, un policía, estaba de servicio en la carretera. Recibí una señal sobre un coche sospechoso, sin luces de freno mientras daba la vuelta en U. No recibí una respuesta clara del conductor. Cuando detuve el coche, el conductor no levantó las manos de inmediato. Me pareció que buscaba en el bolsillo o la guantera donde podría haber un arma. Pensé que mi vida corría peligro. Entonces seguí las instrucciones habituales. ¡Sal del coche! ¡Manos arriba! Pero él, en mi opinión, dudó. Repetí la orden varias veces. Cuando este hombre salió, se hizo evidente que llevaba una especie de placa en el pecho que brillaba en mi dirección. En la oscuridad no pude entender qué era. Pensé que podría ser una placa de policía, y si era falsa, o un objeto detrás del cual podría esconder un arma. Por lo tanto, me vi obligado a apuntarle con la pistola hasta estar seguro de que era seguro. El capitán escuchó en silencio, anotando citas. Cuando Perry terminó, el capitán preguntó: «Oficial, ¿admite que siguió amenazándolo con el arma después de que el conductor tuviera las manos a la vista?» El video lo confirma. Perry se encogió de hombros. Estaba siguiendo instrucciones. Quizás me excedí un poco, pero a menudo hay casos en los que el delincuente se hace pasar por un anciano o muestra placas falsas. Necesitaba protegerme. Gracias. Por favor, tome asiento. Tiene la palabra el representante de la víctima, el señor Robert. ¿Está listo para responder? Robert, levantándose de su asiento. Sí, déjeme decirle que todo esto suena ridículo. Un veterano con una condecoración en el pecho no parece alguien que esconda un arma. Me cuesta siquiera imaginar cómo alguien podría confundir una medalla al valor con una placa o un arma. En cualquier caso, si Perry tenía alguna duda, podría haber mantenido la distancia y haberle pedido al conductor que mostrara su identificación por la ventanilla, o al menos haber tenido el arma lista, pero no haberle apuntado a una persona mayor sin antes comprobarlo. Esto claramente sobrepasa los límites de la cordura. El representante sindical, un hombre de mediana edad y rasgos afilados, replicó: «Hay que verlo desde la perspectiva de la gente. Era de noche y había poca visibilidad. No sabía quién iba en el coche. Pensó que podría estar involucrado en el tráfico ilegal de armas. Así que la gente tuvo que reaccionar de inmediato». David tomó la palabra. «Pero podría haberme llamado por el micrófono, podría haber comprobado las matrículas, podría haberme pedido inmediatamente que mostrara mi identificación por la ventanilla. Hay muchas opciones. En cambio, abrió la puerta del coche, me apuntó con un arma y me sacó bajo amenazas. Esto no puede considerarse un servicio estándar». La sala estaba llena de ruido y voces diferentes, pero el capitán pidió calma.
Sugirió volver a ver parte del video e indicó al asistente que lo activara en la pantalla grande. A los presentes se les mostró un fragmento donde se aprecia una escena tensa, cuando Perry le grita a David, lo aprieta contra la capucha y amenaza con dispararle a cualquier movimiento. Muchos policías y miembros de la comisión vieron el video con evidente desaprobación. El capitán, tras verlo, miró a Perry. Lo mantuvo a punta de pistola más tiempo del necesario para la investigación inicial. ¿Algún comentario? Perry miró al abogado del sindicato, quien le susurró algo brevemente y el oficial respondió: «Pensé que tenía cómplices cerca. Los vehículos militares no son tan inofensivos. Vi cómo varias personas se acercaban a él. Me preocupaba que me rodeara un grupo armado». Robert se levantó de nuevo. Salimos sin armas, inmediatamente dijimos que éramos civiles y antiguos compañeros del conductor. Nos ofrecimos a arreglar las cosas, pero Perry presionó aún más. Amenazó con abrir fuego si nos acercábamos. Esta grabación lo registró todo. El comité continuó la audiencia durante aproximadamente 1 hora, ultimando detalles y permitiendo la intervención de otros testigos. Finalmente, el capitán anunció que la conclusión preliminar del comité sobre el uso ilícito de la fuerza se tomaría tras revisar los resultados de la investigación interna. Y aunque la decisión aún no era definitiva, los presentes intuían hacia dónde se dirigía. Al final del día, la mayoría de los participantes se habían marchado. David, apoyado en el codo de Robert, salió cansadamente del edificio de la comisión. Afuera, las nubes se habían espesado y el viento azotaba el cielo con nubes grises. Los amigos parecían deprimidos por la prolongada burocracia. Michael, un veterano canoso, dijo en voz baja: «Hemos pasado todo el día hablando de esto, pero aún no hay mucha claridad». «Bueno, hay progreso», lo corrigió Robert. «Al menos todos los que vieron esa parte del video entienden que Perry se excedió. Tenemos que esperar la conclusión oficial. Creo que nos volverán a invitar cuando los inspectores tengan listo el material». David vio cómo varios coches se alejaban del aparcamiento. Estaba a punto de subirse al suyo, cuando una mujer bajita y uniformada lo llamó. Al parecer, una simple administradora. Se acercó tímidamente y preguntó: «Disculpe, señor, ¿tiene 1 minuto para hablar?» «Por supuesto», respondió el veterano, girándose para mirarla. «Quería agradecerles su determinación. Vi en el pasillo cómo algunas personas difíciles de la cúpula intentaron encubrir el caso, pero usted y sus amigos no van a ceder. Es muy gratificante que haya quienes luchen con firmeza por la justicia». David sonrió vagamente. «Gracias. Sí, no es fácil desviarnos del buen camino, pero, siendo sincero, no me alegra haberme visto envuelto en una disputa tan difícil. Sin embargo, no hay otra salida». La mujer le estrechó la mano. «Buena suerte. Créeme, muchos en la comisaría entendemos que el agente Perry actuó con demasiada dureza y no queremos que esos métodos arruinen la reputación de todo el departamento. Quizás tu caso sea un paso hacia algo mejor». Dicho esto, la mujer desapareció silenciosamente tras la puerta de cristal. David se encogió de hombros y regresó con sus amigos, dejando a un lado la pesada idea de los obstáculos interminables. Todos subieron a sus coches y se fueron a casa. Al día siguiente, el veterano volvió a hablar por teléfono con el abogado que Michael ya le había mencionado. El abogado dijo que estaba dispuesto a consultar con más detalle y a actuar sin pago anticipado si el caso prometía ser muy visible y conseguir apoyo público. David se excusó. «Nuestro objetivo no es la visibilidad, sino los resultados. Pero podríamos necesitar su ayuda si la policía intenta convertirlo todo en una formalidad». Poco a poco, la noticia del caso llegó a los representantes de las asociaciones de veteranos. Uno de ellos, un hombre alto llamado Ronald, era el coordinador de una organización regional de veteranos. Llegó a casa de David a última hora de la noche, trayendo varios documentos y un par de boletines impresos que describían casos similares con veteranos. «David, conozco a Robert», comenzó Ronald, sentándose en una vieja silla de madera en la sala. «Mencionó tu situación.
Parece que la policía no siempre respeta a quienes han dedicado años a proteger este país. Quiero ayudar. Tenemos los recursos, los abogados, los contactos. Si esto llega a los legisladores, presentaremos una iniciativa para reforzar el control policial. Y cualquiera que tome un arma lo pensará 2 veces antes de blandirla delante de un guerrero anciano. David escuchó, sacudiendo la cabeza con una media sonrisa cómplice. Por supuesto, gracias por la oferta, pero no quiero que nuestro caso se convierta en moneda de cambio con fines políticos. No quiero eso. Lo entiendo, suspiró Ronald, pero a veces, para mejorar el sistema, hay que recurrir a la presión pública. Bien, si esa es tu postura, no me importa que nos apoyes con información, pero, por favor, no te pases de la raya. No quiero escándalos interminables. Lo único que me importa es que Perry responda por su comportamiento y que el sistema saque sus propias conclusiones sobre cómo seguir trabajando. Esa fue la decisión que tomaron. Ronald dejó tarjetas de visita y tras desearle buena salud al veterano, se marchó. David lo siguió pensativo. Nunca antes había imaginado que crecería tanto interés en los vericuetos de su destino. Siempre le pareció que todos los problemas provenían de lugares de guerra lejanos y que en casa se vivía en paz y tranquilidad. Pero resultó que también allí había que luchar por la paz y el respeto, aunque por otros medios. Pasaron algunos días más, la investigación preliminar estaba llegando a su fin. La comisión recopiló todos los testimonios, estudió el video y solicitó las grabaciones de la cámara pectoral de Perry. Resultó que Perry no activó la cámara incorporada de inmediato y el inicio del arresto no se grabó. Esto solo aumentó las sospechas de que pudiera haber ocultado deliberadamente su forma de ejercer influencia sobre el conductor. El capitán tuvo una última reunión con los inspectores y poco después notificó a David por carta. El oficial Perry estaba siendo sancionado formalmente por abuso de poder e infracción de las normas al comunicarse con un ciudadano. Además, el caso se remitía a la Fiscalía General del Estado para determinar si existía un elemento delictivo en la amenaza de usar un arma de fuego sin causa probable. Al enterarse de esto, David cerró los ojos y respiró aliviado. Al final, decidieron seguir adelante. Dijo al encontrarse con sus amigos. Eso significa que el comité tomó una decisión muy difícil. Robert le dio una palmadita en el hombro con aprobación. No podía ser de otra manera. Los hechos son demasiado obvios. Hablé con el teniente Henry y me dijo que aún no hay sentencia, pero al parecer es poco probable que Perry salga con una amonestación leve. Dado que la fiscalía está interesada, significa que habrá un proceso serio. Michael añadió, y nosotros, como testigos, plantearemos el asunto ante el tribunal si se lleva a cabo dicho proceso. Estoy dispuesto a venir y confirmarlo todo. David bajó la mirada. Aún tendremos que explicar y justificar por qué intervenimos de forma tan masiva. Pero no importa, es la verdad. No podíamos permitir que trataran así a nuestro compañero. Además, no hubo ninguna agresión por nuestra parte, así que no hay nada que temer. Mientras tanto, Perry apenas habló con nadie, solo consultó con su abogado sindical, quien desarrolló una estrategia de defensa, demostrar que el oficial temía por su vida y que se basó en una denuncia sobre un coche sospechoso. El abogado también intentó insistir en que la llegada de varios exmilitares parecía una amenaza real para el grupo encubierto. Pero los contraargumentos eran mucho más sólidos. El día señalado, la primera reunión de las partes se celebraría en el juzgado estatal local. La fiscalía decidió revisar los documentos para la posible apertura de una causa penal basada en el artículo sobre el uso ilegal de armas, altos ventanales arqueados, una larga mesa de juez, bancos a cada lado. David, junto con Robert y otros 3 colegas, ocuparon varios asientos, preparándose con calma para comparecer ante el servidor de la ley.
Frente a ellos se sentaba Perry con su abogado. Un pequeño grupo de periodistas de la prensa local también estaba presente en las últimas filas. David vio varios dispositivos de almacenamiento en el camarógrafo, pero no vio ninguna cámara de video importante y no quería revuelo innecesario. La audiencia comenzó. El juez fue cáustico y meticuloso. Estableció un orden según el cual la fiscalía habló primero, exponiendo la idea general. Un ciudadano, un veterano de guerra, fue objeto de una amenaza. Un policía, excediendo su autoridad, excediendo el concepto de legítima defensa aceptable, logró entrar en claro conflicto con su propia Carta Magna. Estamos considerando la necesidad de realizar una evaluación legal de sus acciones. El abogado de Perry luego subió al estrado y señaló que el oficial estaba respondiendo según las instrucciones y se vio obligado a garantizar su propia seguridad durante la noche mientras era confrontado por múltiples individuos desconocidos. David no habló. El fiscal le advirtió que no era necesario que hablara públicamente por ahora. Sin embargo, le hicieron algunas preguntas a Robert, quien confirmó que el auto de David estaba estacionado a un lado de la carretera, que el conductor se comportó pacíficamente y que la agresión provino únicamente de Perry. El juez escuchó en silencio y dijo que la investigación preliminar continuaría tras un examen más exhaustivo de las pruebas. Y eso fue todo. Se levantó la vista, pero era evidente que el caso había avanzado. Perry permaneció sentado cabizbajo, como insatisfecho con el giro de los acontecimientos. Debió de esperar una conclusión rápida. Al salir a las escaleras de piedra del juzgado, Michael, Robert y David se detuvieron, dejando pasar a otros grupos de casos. De repente, un hombre tranquilo, al que no habían visto antes, se les acercó y se presentó discretamente. Soy el fiscal adjunto principal del estado. Solo quería asegurarles que nos tomamos su caso muy en serio. Tenemos todas las razones para seguir adelante con este caso. Si aún no han contratado a un abogado, quizás deberían considerarlo. Estos casos podrían ser largos si la defensa de Perry adopta una postura agresiva. David, irguiéndose, respondió con calma. Quizás recurramos a abogados, pero preferiría que todo fuera legal y rápido. No quiero vengarme ni alargar el tiempo, que cada uno responda por lo suyo. El interlocutor sonrió levemente. Es un enfoque sensato. Estoy seguro de que su postura será escuchada. Le deseo lo mejor. Tras estrecharle la mano, el fiscal adjunto se dirigió a su coche. Los veteranos intercambiaron miradas. Robert dijo en voz baja, «Mira, incluso la gente de la fiscalía es comprensiva. No son solo tus amigos quienes te apoyan. Así que la justicia está en marcha». «Sí, es como si algo hubiera cambiado desde un punto muerto», asintió David. «Estoy harto de toda esta burocracia. Quiero volver a la vida normal, sin tantos sobresaltos. Pero llegaré hasta el final». Sobre ellos, el viento aullaba en el cielo gris. El veterano anciano frunció los labios y añadió en voz baja, «He visto muchas cosas duras durante la guerra, pero nunca pensé que me encontraría con algo así en casa». Se alejaron, integrándose al flujo de transeúntes y regresaron a sus autos. Cada uno de ellos llevaba en la cabeza la idea de que el proceso judicial no era rápido, lo que significaba que aún quedaban audiencias por delante. Pero ahora, al menos, tenían la esperanza de que todo no quedaría en el olvido, sino que se llegaría a una decisión definitiva. Pasó aproximadamente una semana. Durante este tiempo, el veterano recibía ocasionalmente llamadas de desconocidos. Algunos residentes comunes expresaban su apoyo, otros sentían curiosidad por los detalles. Reporteros de periódicos locales también llamaron, ofreciéndose a conceder una entrevista. Pero David declinó cortésmente, explicando que no quería dar razones para que la historia se exagerara. Para él era importante que el caso fuera revisado por organismos oficiales y el deseo de entretener al público no entraba en sus planes. Una noche, Robert llegó a su casa con noticias. David, hablé con una persona de confianza de la administración municipal.
Dice que Perry estaba preparando una denuncia interna acusándote a ti y a nosotros de presuntamente agredir a la gente y desobedecerlo. Pero parece que no lo consiguió. Todos los que intentó que le dieran su versión quedaron confundidos por el vídeo. Así que lo está intentando, pero los hechos están en su contra. David se encogió de hombros. Bueno, que lo intente. La verdad está de nuestro lado. No tengo miedo. Mientras hablaban, llamaron a la puerta. Al abrirla, David vio un rostro familiar, el mismo oficial superior que había resuelto el conflicto en la carretera esa noche. Se le encogió el corazón. ¿Qué lo trae por aquí, oficial? Disculpe la tardanza de la visita, dijo el visitante, algo avergonzado. Vine como ciudadano, fuera de servicio. Quería disculparme y expresar mi apoyo. No entendía bien lo que estaba pasando en ese momento. Dependía de Perry hasta que vi su medalla y sus documentos. Ahora que todo está aclarado, quiero que sepa que no todos los policías son tan crueles. Algunos realmente quieren proteger a la gente. Me avergüenza no haber intervenido a tiempo para detener a Perry. David rió suavemente. Llegaste justo a tiempo, permitiendo que todo se detuviera sin disparar. Así que gracias por no dejarlo ir más lejos. No te culpo. El oficial asintió y suspiró. De acuerdo. Espero que la situación se resuelva de forma justa. Le deseo buena salud, señor. Es muy importante para mí que casos como este no socaven nuestra credibilidad. David asintió a modo de despedida y el invitado se marchó. Robert, que había estado cerca todo el tiempo, observó conmovido la modesta figura del policía que se marchaba. Verá, hay gente decente, no solo agresiva. Esto nos da esperanza de que el sistema policial sea capaz de autodepurarse, señaló el mayor. Eso espero, suspiró David. Unos días después, según la citación, David y sus testigos comparecieron de nuevo ante el tribunal. Allí, la audiencia fue más formal, la presencia del fiscal y un representante de la defensa de Perry, quien intentó restarle importancia al video. Sin embargo, el juez reprimió con dureza los intentos de distorsión. El video está oficialmente incluido en el material. Se considera prueba fiable si no presenta indicios de edición. El abogado de Perry intentó hablar sobre la posible falsificación de la secuencia de video. Entonces se llamó a un técnico, quien explicó que revisó el archivo y no encontró indicios de edición. Esto reforzó la base probatoria de la víctima. A medida que avanzaba el caso, se hizo cada vez más evidente que el agente Perry había actuado con rudeza y no había seguido el protocolo habitual de detención vehicular, ni siquiera había comprobado la matrícula de David. Todas las pruebas apuntaban en contra de Perry. El punto culminante llegó cuando el fiscal tomó la palabra. Honorable tribunal, presentamos el caso de que el agente de policía abusó de su autoridad y utilizó la amenaza de un arma sin asegurarse de que existiera un peligro real. Seguimos sin poder demostrar que el veterano cometió ningún acto ilícito. Si se prueba la intimidación intencional, entonces responsabilizar a Perry está plenamente justificado. La defensa de Perry intentó replicar que la experiencia de combate del agente en arrestos callejeros es elocuente. Ha visto muchos casos en los que la aparente mansedumbre se convirtió en ataque. Es un acto reflejo confirmado por la atmósfera tensa de la carretera nocturna. Sus acciones son más una precaución que un exceso criminal. El fiscal enfatizó que el acto reflejo no justifica el uso excesivo de la fuerza, especialmente cuando se trata de una persona mayor con medalla y escoltas desarmados. El juez indicó que la decisión final se tomará en la próxima audiencia, tras analizar todos los detalles legales. David se dio cuenta de que el juez no iba a pasar por alto los duros momentos. Había visto la reacción al video y leído el material del interrogatorio pericial. Solo quedaba esperar un veredicto formal o fallo para acusar a Perry de un delito penal o limitarse a una sanción disciplinaria severa. Aunque el alma del veterano no cantaba con alegría, comprendió que la verdad estaba cerca y esto lo inspiró. Por la noche llamó a la esposa de uno de sus compañeros caídos, una vieja conocida que vivía en otra región.
Ella le preguntó: me enteré por los chicos que estás demandando a un policía. Recuerda, tu amiga, aquí dio un nombre, también se topó una vez con un policía alborotador, pero no se atrevió a quejarse. Pero tú lo hiciste. Estoy orgullosa de tu valentía. David respondió en voz baja: gracias, quizás si hubiéramos defendido activamente nuestros derechos, entonces habría habido menos problemas, pero no todos están preparados para soportar la burocracia. Yo también estoy cansado, pero no puedo dejarlo así y no soy el único. Mis amigos me apoyan. La mujer dijo: Dios te bendiga, estoy segura de que puedes hacerlo. En aquel momento, muchos de los compañeros soldados de David seguían apoyándolo, llamaban, acudían y ofrecían ayuda. A veces, el veterano canoso los miraba con gratitud y pensaba en la fuerza que se escondía en la unidad. Al fin y al cabo, todos comprendían que defendían no solo a David, sino el honor de quienes habían pasado por la vida militar en general. Poco después, unos días después, se celebró una audiencia provisional. El juez citó a ambas partes y anunció que en esa etapa consideraba que había motivos para clasificar las acciones de Perry como métodos de detención inaceptables. Sin embargo, el veredicto final sobre el artículo se anunciará tras consultas separadas con la Corte Suprema del Estado. David y sus compañeros ya se habían acostumbrado a un formato tan extenso, pero notaron que la actitud general de la sala hacia Perry se estaba volviendo cada vez más fría, como hacia alguien que no podía justificar sus acciones con argumentos convincentes. Pronto se produjo un nuevo giro. El caso despertó el interés del fiscal general del estado, quien tenía un expediente de casos de crueldad contra veteranos en su despacho. Quizás por presión de organizaciones públicas de veteranos, quizás por iniciativa de altos funcionarios. David no entró en detalles, solo recibió la noticia de que el caso podría incluirse provisionalmente en el paquete general de investigaciones sobre problemas en la policía. La mañana era inquietante cuando David, Robert y otros colegas se dirigieron a la sala. Había surgido información de que cierto representante de la Fiscalía General estaría presente, personas con altos poderes, capaces de acelerar o retrasar cualquier proceso. Antes del inicio de la sesión, había un bullicio en el pasillo del tribunal. Algunas personas con carpetas, secretarias estrictas que cambiaban papeles. David se sentía cansado. Su rostro arrugado delataba noches de insomnio. Pero siguió adelante. Cuando todos finalmente se acomodaron en sus asientos, el juez anunció la llegada de una persona autorizada de la Fiscalía General. Era un hombre serio, con un elegante traje negro, que se presentó como el subdirector del Departamento de Supervisión Policial. Se sentó junto al fiscal y conversó con él en susurros. Luego se levantó y pidió la palabra. Su señoría, dijo: he revisado el expediente del agente Perry. Observamos que el agente se encuentra entre los sospechosos de abuso de poder y los resultados de la investigación confirman el manejo brusco y el uso injustificado de un arma. En nombre del fiscal general, le informo que tenemos la intención de iniciar una revisión de este incidente como parte de la campaña estatal para prevenir el abuso de poder. Solicitamos al tribunal que tenga en cuenta estas circunstancias y no cierre el caso en la etapa de disciplina interna. Creemos que un incidente como este debería servir como ejemplo de cómo no debe comportarse un agente de policía. Luego enumeró las principales violaciones cometidas por Perry. El juez le dio tiempo al abogado defensor para responder. El abogado defensor, manipulando nerviosamente los papeles, dijo que el oficial Perry se encontraba en una situación desfavorable, como lo atestiguaron sus colegas, que el veterano, aunque no se resistió, fue lento. Sin embargo, los contraargumentos disminuyeron. Finalmente, el juez respondió que estaba considerando la postura del fiscal general y que tomaría una decisión en 3 días hábiles. El silencio invadió la sala. David respiró hondo. Solo tenía que esperar un breve intervalo antes de que el juez anunciara su conclusión, y entonces comenzaría un juicio completo bajo el artículo penal.
o se limitarían a un veredicto sobre violación de la carta y la consiguiente responsabilidad oficial. Al salir de la sala, Robert le dio una palmada en el hombro a David. Parece que por fin hemos alcanzado el máximo nivel a nivel local. Es poco probable que Perry se salga con la suya. ¿Cómo te sientes? Está bien, dijo brevemente el veterano. Estoy cansado, pero como empecé, llegaré a la meta. Un grupo de veteranos se había reunido afuera como de costumbre. Muchos de los que antes solo habían saludado, ahora habían decidido compartir los últimos días del evento. Michael estrechó la mano de David. Recuerda, por tu servicio militar, no podemos abandonarte en apuros. Gracias por no desmoronarte. David frunció los labios. Me apoyaste con tu ejemplo. Sin tu ayuda, me habría dado por vencido y me habría retirado hace mucho tiempo. Los días transcurrían lentamente. Se acercaba la fecha límite para el veredicto. El interés público era tan grande que varias personas incluso se encontraban frente al juzgado con carteles exigiendo que Perry rindiera cuentas, aunque el propio David no los había convocado ni quería manifestaciones. Así es la naturaleza de las ciudades, donde las noticias se hacen públicas rápidamente, y entonces llegó el día decisivo. Por la mañana, casi todos los acusados estaban presentes en la sala. El juez observó a la multitud reunida, pidió silencio y comenzó a leer el texto del fallo. En resumen, el oficial Perry fue declarado oficialmente culpable de abuso de poder durante la detención de un civil que tenía documentos legales y no representaba una amenaza. Con base en los artículos del reglamento interno y la disposición sobre abuso de poder, el juez decidió remitir el caso a una fiscalía superior para que pudiera preparar un escrito de acusación para un posible juicio si Perry no aceptaba un acuerdo de culpabilidad previo al juicio. Alguien en la sala silbó, pero el juez inmediatamente ordenó el orden, amenazando con expulsarlo. David escuchó con moderación. La defensa de Perry murmuró una protesta, pero el juez negó con la cabeza. La decisión es definitiva. Tiene derecho a apelar. Continuó explicando que Perry permanece suspendido de sus funciones. Hasta el juicio final o la audiencia preliminar, tiene prohibido usar su arma reglamentaria. El fiscal, que estaba sentado cerca, miró a David y asintió, dejando claro que se trataba de una medida seria. David, aunque inusualmente, le devolvió la sonrisa, agradeciéndole con la mirada. El comité despidió a los participantes, anunciando un receso hasta la siguiente etapa. Al salir, Perry y su abogado intentaron evitar miradas indiscretas. Perry se encontraba en un estado de profunda depresión. David y los veteranos no mostraron mala intención, solo comprendieron que el proceso de restitución de la justicia estaba en marcha. El mayor Robert rodeó a David con el brazo. ¡Felicidades! Parece una victoria. Claro que aún queda una ronda judicial, pero ya está claro que Perry irá a la cárcel si no admite su error. Sí, es un paso. Es bueno que hayan admitido su culpabilidad. De hecho, que el Estado determine ahora la medida del castigo, respondió el veterano, respirando aire fresco como si se hubiera quitado un peso de encima. Por la noche, al volver a casa, se sentó largo rato en el porche contemplando las estrellas. Recordó los años de servicio, cuando estuvo en el frente, con la esperanza de no perder la vida ni la dignidad. Ahora sale a luchar, no en las trincheras, sino en el plano legal, defendiendo el mismo derecho al respeto. Y sus compañeros de armas están de nuevo cerca. Aún quedaba mucho por hacer mañana. El fiscal general probablemente iniciaría el proceso formal de acusación. David no sabía exactamente cómo terminaría el juicio, pero ya no dudaba de haber sido escuchado. Varias agencias lo reconocieron al instante. El oficial se había permitido actuar de forma inaceptable. Y esto es importante para el corazón de todo veterano que intenta vivir en paz y espera que en su país natal no le apunten con una pistola en la cara por miedos míticos. Así,
Fue como la historia dio un nuevo giro. Y aunque los camaradas deberían haber estado menos nerviosos, sintieron una euforia interior. Después de todo, una vez se protegieron mutuamente bajo el fuego enemigo y ahora se enfrentan a su propia ilegalidad policial. La cuestión no es pelearse con las fuerzas del orden, sino que ningún agente debe olvidar su deber de proteger y no vilipendiar a sus propios ciudadanos. Una conferencia de prensa programada por la Fiscalía General se vislumbraba. No era seguro que David hablara públicamente. Esperaba que lo importante se hubiera hecho discretamente. Pero si el caso recibía amplia publicidad y ayudaba a prevenir escenas similares en el futuro, tal vez debería subir al podio. De una forma u otra, el día se estaba acabando. En la pequeña casa, con pisos crujientes, el veterano apagó la luz y se acostó en la cama, dejando sus gafas en la mesita de noche y guardando con cuidado su medalla en la caja. Cerró los ojos pensando, no estoy solo. Palabras que antes parecían simples frases, ahora se convertían en realidad y salvación.